Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles. Su hermano y amigo Jair Pereira. Bueno, me hicieron dos preguntas de textos que para algunos de difícil comprensión y quiero darle respuesta hoy. Pero no sin antes decirle que no olvide suscribirse, compartir, comentar. Es la invitación que te hago. Haz parte de nuestra comunidad cristiana. Aquí tendrás palabra de Dios. Te va a permitir aprender, afianzarte, profundizar en la escritura. Porque de eso se trata este contenido. De que todos aprendamos. Es un mundo fascinante. La escritura es extraordinaria, profunda. Y el Señor nos ha permitido conocer algunas cosas y compartirlas con usted si sabe, y con algunos si no sabe, también estamos aquí para ayudarle en el nombre de Jesucristo. Bueno, traigo hoy, repito, dos preguntas que me hicieron. La primera es, ¿por qué Jesús dijo estas palabras? No se pone vino nuevo en odres viejos, ustedes conocen el relato. ¿Por qué Jesús usó esas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Bueno, vamos a mirar a través de la Escritura por qué Jesús se expresó así. Y la otra pregunta es, ¿por qué Jesús, o fue cierto que Jesús, estando muerto, fue y le predicó a los espíritus encarcelados? Es decir, Jesús muere, lo ponen en el sepulcro. Esa es la pregunta que me hacen. Si estando Jesús en el sepulcro, allá en esa condición, allí muerto, fue al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados, ¿qué dice la Biblia? Vamos a darle respuesta a esas dos preguntas. Voy a comenzar por esta. Voy a leerles aquí de la Reina Valera, que es el texto que me envían para esta pregunta. Escuche y ya le vamos a dar la explicación en el nombre de Jesucristo. Primera de Pedro 3, del 18 al 19, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta allí es, estando Cristo muerto, ¿fue y le predicó a los espíritus encarcelados? Voy a confesarles que he escuchado predicadores de la doctrina del nombre hablando disparates de este texto. Hace poco, accidentalmente, me encontré a un pastor explicando esto, diciendo que Jesucristo muerto fue y le predicó a los espíritus encarcelados. En otras ocasiones les he dicho que uno no se puede casar con una sola versión bíblica. Las versiones bíblicas que han salido nos sirven para darle una mejor comprensión a lo que estamos leyendo. Aunque esta que leemos lo explica, pero los voy a llevar a una versión más o dos versiones más para que usted solito se dé cuenta qué fue lo que pasó y qué es lo que está queriendo decir. Esta que le leí es la versión normal, la que más utilizamos, que es la versión del 60, Reina Valera del 60. Esta versión utiliza un término vivificado. Se lo voy a leer otra vez. Dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. O sea, muerto, como muere todo mundo. Cristo murió como morimos todos. Aún estamos vivos, pero algún día vamos a morir como mueren todos los humanos. Así murió Cristo. Eso es lo que el texto quiere decir. Dice, muerto en la carne, dice.
Pero vivificado, utiliza la versión del 60 este término, vivificado. Vamos a ver cómo dice otra versión. Por ejemplo, la de lenguaje sencillo o TLA, dice, él era bueno, está hablando del mismo texto, pero estoy leyendo ahora la versión actual, la TLA, dice, él era bueno e inocente, sufrió por los pecadores, para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, está hablando de su muerte. Pero él resucitó para vivir. Mira, aquí no dice vivificado, sino resucitado. La versión del 60 dice vivificado y aquí dice resucitado. Escuche. Para vivir como espíritu. Estando en esta condición vivo, resucitado, de este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Creo que ya le va agarrando el sentido con esta otra versión que leímos, ¿verdad? Dice que murió, pero estando vivo, dice esta versión, fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a leer otra, a ver qué nos dice otra. Esta es, a ver. Esta es la versión, la nueva traducción viviente. Dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos salvos a Dios. Sufrió la muerte. Como lo dice la otra versión, murió. Sufrió la muerte. La muerte física. Pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, así fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Esta tercera versión ya nos está aclarando mucho más el concepto. Y voy con otra más. Esta es la versión internacional. Dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo, es decir, estando vivo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. No fue muerto en la condición que fue a predicar. Estando vivo, es decir, ya resucitado, no en la condición de muerto, sino resucitado, fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Creo que les queda claro el concepto. Y ha sido un texto mal interpretado por predicadores de todas las denominaciones, incluyendo la del nombre, a la cual pertenezco, porque soy predicador de la doctrina del nombre. Y he escuchado predicadores de esta doctrina darle una mala interpretación a ese texto, donde afirman que Cristo estando muerto fue y le predicó a los espíritus encarcelados. No, señor, no. El texto claramente dice muerto y resucitado, en el cual, o sea, en esa condición de vivo, estando vivo, ya resucitado, al tercer día resucita, es en esa condición de resucitado que va y le predica a los espíritus encarcelados. ¿Quieres saber cuáles son los espíritus encarcelados? Comente y le doy esa respuesta. En esta ocasión solo les quería responder eso. Esta es la pregunta número 2. Pregunta número 2. Mateo 9:14. Miren lo que dice 9:14 en Mateo, capítulo 9, versículo 14. Ahora les digo cuál es la pregunta. Escuchemos, en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, vinieron a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Aquí está la pregunta que me hacen. ¿Qué significa esto que Jesús dice aquí? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos
y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Mire, a mí me gusta parafrasear. Para hacerme entender. Trato de utilizar un lenguaje cotidiano para ser claro cuando voy a explicar esto. Entonces voy a ser claro. Voy a leerle 2 textos más, pero voy rápido para que usted vaya entendiendo qué fue lo que Jesús quiso decir. Como a Jesús lo están, digámoslo así, como censurando, permítame ese término. Mira, ¿por qué nosotros ayunamos con los fariseos y hacemos esto y tú no? Entonces Jesús primero pone un ejemplo, dejándonos claro con parte de su respuesta que hay varias clases de ayuno. Y eso también lo explica la Biblia. Pero lo que Jesús dice a continuación es, miren, hagamos una cosa, les voy a dejar claro algo, es lo que Jesús está diciendo. La doctrina de allá, déjenla allá. Aquella es doctrina vieja. ¿Cuál? La doctrina que se le dio a Israel, porque Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Escúcheme, Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales y Jesús a eso lo está llamando, ya eso es una doctrina vieja. Yo estoy en un nuevo pacto. Yo vine a traer un nuevo pacto y en el nuevo pacto no me traigan las costumbres de allá para imponerlas acá. Esa es se lo estoy parafraseando para que usted me entienda, pero no lo voy a dejar ahí. Porque ellos le están diciendo es que nosotros ayunamos, yo veo que tú no ayunas, y Jesús le pone unos ejemplos. No es que cuando se está de luto es que se ayuna, esa es una clase de ayuno, según Jesús. Llegará el momento en que les quitarán el esposo, entonces ayunarán. El esposo se los quitaron, que fue cuando Jesús muere. Pero Jesús, para cortar la charla, les dice, es más, la doctrina vieja no me la traigan acá al nuevo pacto, esa es doctrina vieja. Acá es un nuevo pacto, es una nueva doctrina, no me hagan esas mezclas. ¿Cómo lo sabemos? Voy a leerle 2 textos más. Hebreos 7:5. Mire lo que dice Hebreos 7:5 para que usted le quede una mejor comprensión de por qué Jesús dijo estas palabras. No se echa vino nuevo. Repito, le hago una paráfrasis. Jesús está diciendo, no me traiga aquello viejo a lo nuevo. Mire del 5 en adelante de Hebreos 7. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira ya todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús está hablando, cuanto es mediador de un mejor pacto. Es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Promesas aquellas eran terrenales. Estas, las promesas del nuevo pacto, según aquí, son mejores promesas. Sigo. Porque si el primero hubiese sido perfecto, ciertamente no se hubiese dado lugar para un segundo. Si aquel pacto con Israel hubiera sido perfecto, ¿para qué un nuevo? Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Allá estaban las leyes escritas en tablas. En el pacto de hoy, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. No en tablas, en el nuevo pacto es en la mente. Y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este es un nuevo pacto, diferente, aquí lo está diciendo, este es un mejor pacto. Aquellas costumbres, aquello ya quedó allá, aquellos ritos. En el nuevo pacto es diferente. En el pacto que Dios hizo para salvar a la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Todo el que quiera. Gentil, judío. Si usted hace parte de la iglesia, usted está en un nuevo y mejor pacto. Voy con un último texto para dejarle más claro el concepto. Hechos capítulo 15.
En Hechos capítulo 15 es un concilio, el primer concilio que hizo la iglesia, lo hizo en Jerusalén para tratar algunos asuntos parecidos a estos que le preguntaron a Jesús. Porque los discípulos que eran judíos pensaban que los hermanos gentiles que no son judíos, que estaban llegando al evangelio, debían practicar las mismas costumbres que ellos practicaban como judíos. ¿Ok? Repito, los hermanos, los apóstoles que eran judíos, que fueron los primeros predicadores en el siglo I, libro de los Hechos, ellos pensaban que el evangelio que se le estaba predicando a los gentiles, debían los gentiles que por primera vez estaban escuchando esto guardar las mismas leyes que ellos guardaban, como circuncidarse, etcétera, etcétera. Ustedes saben ya cómo es eso. Pero se presentó un alborozo, eso hubo una contienda, eso tuvo que reunirse el primer consistorio de ancianos, si usted me lo permite, que existió, Hechos capítulo 15, y tomaron una decisión para dársela a la iglesia del nuevo pacto. ¿Qué decisión tomaron? Escuchen, Hechos capítulo 15 del 28 al 30. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, esta fue la decisión que tomaron. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas son necesarias en el nuevo pacto? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Así pues que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Esto fue una carta que hicieron. ¿Y cuál fue el fin de la reunión? Que las costumbres del pacto antiguo no se trajeran al pacto nuevo. Por eso estamos convencidos que la iglesia de hoy no guarda ningún día. Nos da lo mismo reunirnos un sábado, reunirnos un domingo, un lunes, un martes. Para nosotros es lo mismo. No estamos limitados a que tiene que ser el sábado, porque a nosotros Cristo no nos mandó a predicar la ley, nos mandó a predicar el evangelio. Así está escrito en la palabra del Señor. Ir por todo el mundo y predicar la ley. No, el evangelio. El evangelio es el que se predica, no la ley. Entonces queda claro aquí que Jesús lo que le quiso decir a los discípulos con estas palabras es que la doctrina vieja quedó allá. En la doctrina nueva, en el pacto nuevo, que es el evangelio, no hay esa camisa de fuerza, porque eso es la ley es una camisa de fuerza, así lo dijo Jesucristo y los apóstoles lo dijeron. Se les está poniendo una camisa que ni nuestros padres pudieron llevar, una carga que los padres nuestros no pudieron llevar. El evangelio no es una carga. El evangelio es un alivio para el hombre. Nosotros predicamos el evangelio, no la ley. En la doctrina, en el pacto nuevo, no hay costumbres viejas. Este es un nuevo pacto y es una buena noticia. Esa es la segunda pregunta. Espero que te haya sido útil. Dios te bendiga.